Espero que esté muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte del Tratado de Hipófisis. El Tratado de Hipófisis lo dictó el doctor Alejandro Pinzón Tovar. En la primera parte tuve un lapsus en que omití el primer apellido del doctor Pinzón. Entonces al doctor Pinzón le solicito disculpas. Y tuve una reunión en estos días donde un colega me contaba que este podcast le ha servido para tolerar las esperas en los aeropuertos y se aprovecha para estudiar. Entonces les agradezco a todos los que están oyendo este podcast y que están viendo también el video en YouTube. Vamos a pasar a la segunda parte del capítulo Laboratorio en Patología Hipotálamo Hipofisiaria. Este capítulo, como les mencioné en versiones previas, fue escrito por la doctora Alejandra Alvarado Ospina y vamos a continuar con hipopituitarismo. Hipopituitarismo se define como la deficiencia de una o más hormonas hipofisiarias. Recordemos que la hipófisis produce seis hormonas en el lóbulo anterior: la hormona de crecimiento, la FSH, la LH, la CTH, la TSH y la prolactina. En el lóbulo posterior se producen dos hormonas, la oxitocina y la ABP, allí es donde se almacenan, y menciona que existen múltiples causas del hipopituitarismo. La presentación clínica varía según se trate de adultos o niños, además si se trata de una causa aguda que conduzca a un hipopituitarismo grave o si se trata de una condición crónica. A continuación describiremos los exámenes de laboratorio que buscan identificar la deficiencia de cada hormona. Deficiencia de la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento en los niños ocasiona, la deficiencia de hormona de crecimiento en los niños ocasiona retraso del crecimiento. Mientras que en adultos existe una multitud de signos clínicos que no son patognomónicos, incluye el aumento de la grasa abdominal, la osteopenia, la dislipidemia, la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa, además de alteraciones en la estructura y función cardíaca. Esta variedad de signos dificulta el diagnóstico. Es por ello por lo que se debe considerar la evaluación hormonal en pacientes que exhiban evidencia de enfermedad hipotálamo hipofisiaria, con deficiencia de otras hormonas, historia de radiación, trauma cráneoencefálico, y esta semana salió publicado el último volumen de la revista colombiana de endocrinología, donde el doctor Carlos y el doctor Alejandro Pinzón escriben pues la experiencia, un artículo muy bonito sobre TEC e hipopituitarismo. También historia de irradiación craneal o antecedente de deficiencia de hormona de crecimiento en la niñez. Existen varios problemas con respecto a la medición de la hormona de crecimiento. Esta hormona es secretada de forma pulsátil y por consiguiente una muestra asignada al azar raramente ayuda a escribir el diagnóstico. Nos pasa con acromegalia. Además, a pesar de que los métodos de laboratorio han mejorado desde los ensayos basados en radioactividad o suero policlonal a técnicas de quimioluminiscencia con anticuerpos monoclonales, no se ha logrado una adecuada concordancia de los resultados, por lo cual no se ha podido estandarizarse y extenderse a las guías clínicas la medición exclusiva de la hormona. También es posible la medición del factor de crecimiento similar a la insulina, el principal efector de la hormona de crecimiento. Este péptido tiene la ventaja de unirse a proteínas transportadoras con alta afinidad, lo que prolonga su vida media. Además, no es influenciado por periodicidad circadiana, liberación pulsátil, ejercicio o privación de nutrientes, que sí afectan la liberación de hormona de crecimiento. Esto hace mucho más atractivo su uso. Sin embargo, aunque ha probado ser muy útil en el diagnóstico de la acromegalia, se ha encontrado que este examen puede ser normal incluso en pacientes con deficiencia grave de hormona de crecimiento. Además, que también existe gran variabilidad entre laboratorios. Es por ello que estos exámenes, al igual que las pruebas dinámicas, se deben interpretar teniendo en cuenta la probabilidad antes de la prueba, y nos menciona la figura 4. En la figura 4 está la interpretación de estudios diagnósticos para la eficiencia de hormona de crecimiento. Voy a intentar ponerlo acá. Recuerden, pues aprovechemos este espacio mientras termino el café, de suscribirse al canal, de apoyarnos también en el canal, de hacer revisiones en el podcast acerca de esto y poner estrellitas, que esto nos ayuda para que este mensaje llegue a más personas. Entonces, en esta figura 4 pone sospecha clínica de hormona de crecimiento. Si hay más de tres deficiencias hormonales más una IGF-1 baja, el diagnóstico es establecido y no requiere más estudios. Es decir, si usted tiene una T4 libre bajita, una insuficiencia adrenal central, el paciente tiene un hipogonadismo también central y tiene una IGF-1 bajita, pues está claramente diagnosticado que el paciente tiene un hipopituitarismo. Si el paciente tiene de una o dos deficiencias hormonales más una IGF-1 baja, se puede hacer una prueba de tolerancia a la insulina con un pico de hormona de crecimiento menor de 5 microgramos litro, un estímulo de GHRH más arginina con un pico de hormona de crecimiento menor de 11 microgramos litro, tratar una masimorelina con un pico de hormona de crecimiento menor de 2.8,
una prueba de estímulo con glucagón. Y si el paciente tiene historia de tumores hipotálamo hipofisiario, cirugía, radioterapia craneal, apoplejía hipofisiaria, TEC, hemorragia subaracnoidea, hipofisitis autoinmune o quiste de hendidura de Rathke, y si hay alta sospecha de una IGF-1 baja, pues podemos hacer uno de los estímulos que ya les mencioné, y si hay baja sospecha por una IGF-1 normal, se puede hacer una prueba de estímulo con glucagón y tratar una deficiencia de hormona de crecimiento si el pico de hormona de crecimiento es menor de 3, con índice de masa corporal de menos de 25, un pico de 3 con índice de masa corporal entre 25 a 30, que tenga una alta probabilidad antes de la prueba, es decir, todas esas lesiones que ya les mencionamos, un pico de hormona de crecimiento menor de 1 con índice de masa corporal entre 25 a 30 con baja probabilidad antes de la prueba, un pico de hormona de crecimiento menor de 1 con índice corporal mayor de 20. Prueba de tolerancia a la insulina. La prueba de tolerancia a la insulina es una de las pruebas que se usan para evaluar la integridad funcional del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Se realiza mediante la administración intravenosa de insulina, lo que conduce a una disminución de los niveles de glucosa. Aproximadamente 20-60 minutos luego de la infusión se activa la liberación de glucagón, epinefrina, norepinefrina, cortisol, hormona de crecimiento y ACTH en sujetos normales. Aunque este es el método de referencia para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, existen algunas precauciones sobre su seguridad. Tabla 9. Básicamente, hipoglicemia. Pues una hipoglucemia sigue siendo un evento riesgoso a pesar de que estemos acostumbrados a ver hipoglicemias en pacientes con diabetes, pero una hipoglucemia en un paciente sano es delicado. Esta prueba se debe hacer en el contexto hospitalario. Y además hay dudas sobre su reproducibilidad. Es por ello que ha venido en desuso en algunos países y gradualmente se ha venido reemplazando por otros estudios que presentan mayor seguridad. Prueba con la hormona liberadora de hormona de crecimiento más arginina. Es una prueba bien validada, esta presenta un buen perfil de seguridad y se contraindica en falla renal crónica. Sus resultados no se afectan por la edad, pero sí por la adiposidad. Por consiguiente, se debe tener en cuenta el índice de masa corporal para interpretar sus resultados. Prueba de estimulación con glucagón. El mecanismo estimulatorio sobre la hormona de crecimiento por parte del glucagón es desconocido. Se ha encontrado que esta prueba posee una adecuada sensibilidad y especificidad. Se debe tener en cuenta la adiposidad, aunque la prueba no se ha evaluado en pacientes con hiperglicemia o intolerancia a la glucosa. Las ventajas de la prueba incluyen la reproducibilidad, mientras que entre las desventajas se encuentran la duración de 3 a 4 horas. Prueba de estimulación de la masimorelina. La masimorelina es un mimético oral que se une a un receptor estimulante de grelina con afinidad similar a esta. La masimorelina se absorbe en el tracto gastrointestinal y estimula la secreción endógena de hormona de crecimiento. Esta prueba ha demostrado ser precisa, bien tolerada, con la ventaja de no requerir administración parenteral y sin preocupación por hipoglucemia. La desventaja de la prueba es su costo. 60 miligramos cuestan aproximadamente $4.500 y como está el dólar, pues hoy no he visto, pues me imagino que la TRM debió haber salido ahorita en horas de la mañana, no sé, pues no he tenido tiempo pues para revisar a cuánto está el dólar, debe estar por ahí en 5.000. Entonces multipliquen pues 4.500 por 5.000. Sin embargo, por la facilidad de su aplicación y los bajos efectos secundarios, posiblemente la convertirla en la prueba de elección en el futuro no la tenemos disponible en Colombia. Y una de las cosas de las que nos enteramos el fin de semana pasado, aún no me ha llegado la carátula, pero el lunes el doctor Juan David me comentó que el tratado de hipófisis mandaron pues como una errata que los editores adicionales de este libro, y es importante pues hacer el reconocimiento como editores asociados al doctor Henry Tovar y al doctor William Rojas. Entonces, este tratado de hipófisis tiene 3 editores, el doctor Alejandro Pinzón, el doctor Henry Tovar y el doctor William Rojas. Deficiencia del ACTH. La medición de cortisol y ACTH puede dar algunas luces con respecto a la deficiencia de ACTH. Sin embargo, las pruebas de estimulación son la única forma confiable de establecer el diagnóstico debido a que los niveles de cortisol son altamente variables, influenciados por el estrés. Además, la secreción de ACTH es episódica, difícil de medir debido a su inestabilidad de temperatura ambiente, ya que es fragmentada por enzimas presentes en la sangre y las plaquetas. Aunque hay valores extremadamente bajos de cortisol, menor de 3.62 microgramos por decilitro, estos son altamente sugestivos de insuficiencia adrenal. Un valor de 19 virtualmente excluye el diagnóstico. Los valores intermedios requieren pruebas dinámicas.
Las guías más recientes de insuficiencia adrenal mencionan pues, un cortisol menor de 5 microgramos por decilitro. El doctor Willis tiene un estudio de correlación con ACTH y le da que posiblemente los pacientes con un cortisol alrededor de 7 o menor de 7 posiblemente sean los que vayan a fallar el test de ACTH, pero yo creo que en insuficiencia adrenal, a no ser de que uno tenga otras deficiencias hipoficiales, es muy importante un test de estímulo con ACTH. Mencionan que para esto arrancan con la prueba de tolerancia a la insulina. Tampoco la hacemos pues hoy de rutina por el riesgo de hipoglucemia, pero es considerada el método de referencia para evaluar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, aunque puede precipitar una crisis adrenal, por lo cual se ha venido reemplazando por pruebas más seguras y sencillas de hacer. Prueba corta de altas dosis de corticotropina sin actén. Estas pruebas se basan en la hipótesis de que la deficiencia de la ACTH crónica conduce a atrofia adrenal y por consiguiente una alteración en la respuesta al estímulo con corticotropina. Aunque puede no detectar insuficiencia adrenal central leve o de inicio reciente, y es posible que se requiera prueba de tolerancia a la insulina, como en casos negativos altamente sospechosos. Sin embargo, la concordancia entre la prueba de tolerancia con insulina y la prueba con Sinacten es buena y esta última se puede usar en la mayoría de los casos. Prueba de dosis bajas de Sinacten. Esta prueba ha demostrado ser más sensible, con mejor concordancia con la prueba de tolerancia a la insulina. Sin embargo, debido a la carencia de presentaciones de 1 microgramo y problemas técnicos, ha tenido un rol limitado con respecto a la prueba estándar de altas dosis. Algunos autores sugieren que se usen dosis estándares para el diagnóstico de insuficiencia adrenal primaria y bajas dosis para insuficiencia adrenal por deficiencia de ACTH. Prueba prolongada de ACTH. Esta prueba se utilizaba previamente para distinguir entre la insuficiencia suprarrenal primaria y la secundaria en el momento en que era difícil medir niveles de ACTH. Esta prueba se basa en que la prolongada estimulación de la corteza adrenal con ACTH exógena que permitirá que las glándulas suprarrenales saludables empiecen a sintetizar cortisol. La interpretación de la prueba se basa en la elevación progresiva de cortisol más que en valores específicos. Actualmente esta prueba raramente se utiliza. Prueba nocturna con metirapona. Esta prueba se basa en la capacidad que tiene la metirapona de inhibir la 11-hidroxilasa adrenal, la enzima que se encarga de la conversión de 11 de cortisol a cortisol, lo cual estimula la producción de ACTH. Este estudio muestra una adecuada correlación con la prueba de tolerancia a la insulina, pero su uso se limita por la baja disponibilidad del compuesto. Se requiere vigilancia médica cercana debido a que puede precipitar crisis adrenal. Prueba con factor liberador de corticotropina. Se ha utilizado para diferenciar la enfermedad hipotalámica de la hipofisiaria en la insuficiencia adrenal central. Sin embargo, la carencia de estudios con gran número de pacientes y su costo ha limitado su uso. Todas las pruebas usan puntos de corte de cortisol sérico que pueden ser inapropiados en condiciones que alteren el estado de la unión globulina-cortisol, por ejemplo, el uso de anticonceptivos, la cirrosis o el síndrome nefrótico, por lo que se ha probado el uso de cortisol salival y el cortisol sérico libre para mejorar este inconveniente. También se ha estudiado el rol de la DEA y DEA-sulfato en la evaluación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Se encontró que en la insuficiencia suprarrenal de origen central hay niveles muy bajos de DEAs, incluso con adecuada respuesta al cortisol a la prueba de baja de corticotropina, y deficiencias de gonadotropinas, tirotropina y prolactina. La deficiencia de estas hormonas no requiere pruebas dinámicas, ya que en términos generales se diagnostica por niveles bajos de las hormonas. En el caso de la deficiencia de gonadotropinas en mujeres, a nivel de laboratorio se encuentran los niveles séricos bajos de estradiol, LH y FSH, aunque estas concentraciones deben interpretarse en el contexto del ciclo menstrual. Pero si la mujer tiene amenorrea, tiene LH, FSH bajas y estradiol, es un hipogonadismo central. En hombres se necesita la presencia de niveles bajos de testosterona sin elevación de las concentraciones de gonadotropina, medido en al menos 2 ocasiones. Recuerden que la testosterona se debe repetir y debe ser en la mañana. Si los valores hallados son limítrofes y se pueden considerar medir las concentraciones de testosterona libre y globulina transportadora de las hormonas sexuales, recuerden que en uno de los videos previos míos hay una de las guías de testosterona donde discuten la medición de testosterona y el diagnóstico de hipogonadismo en hombres. La deficiencia TSH se confirma mediante su medición junto con niveles de T4 libre. Los valores bajos de ambas hormonas permiten el diagnóstico. Pero recuerden que en hipotiroidismo central puede tener una TSH normal, una T4 libre baja. Es lo que llamamos una respuesta inapropiada de la TSH a la T4 libre. Incluso puede estar discretamente elevada, 5, 6, una T4 libre muy bajita,
que sería una respuesta inapropiada. Recuerden que los cambios en TSH son logarítmicos con respecto a los cambios en la T4 libre. Y se puede detectar TSH en estos escenarios porque la TSH se sigue produciendo en dosis bajas, pero la maquinaria no está normal. Recordemos que la TSH es una glucoproteína, entonces los fenómenos de glicosilación, acá es distinto de glicosilación de la TSH, están alterados y es una TSH no funcional que se puede detectar desde el laboratorio, pero que no es útil. Entonces, si uno tiene una T4 libre indetectable, una TSH de 4, de 5, de 6, es un hipotiroidismo central. Con respecto a la prolactina, se pueden mencionar que niveles muy bajos son raros, pero se ha sugerido que son un marcador confiable de hipopituitarismo grave. Hiperprolactinemia. Medición de los niveles de prolactina sérica. También recuerden que tengo un video de prolactina, les voy a dejar por acá las tarjetas del video de prolactina y prolactinoma. Medición de los niveles de prolactina sérica. El rango usual de prolactina está entre 5 y 20. El diagnóstico de hiperprolactinemia se realiza por un nivel de prolactina mayor de 20 en hombres y mayor de 30 en mujeres posmenopáusicas. Mucho cuidado que los laboratorios han venido ajustando estos cortes y no corresponden. Entonces nos están llegando pacientes que porque tienen la prolactina en 17, en 18, el laboratorio hasta 15, eso es un rango normal. Si la prueba está levemente elevada, 20 a 40, esta se debería repetir con una muestra en ayunas. Mucho cuidado para los médicos en cuidado primario. Recuerden que si una prolactina da entre 20 y 40, repítenla. Puede ser un error de laboratorio, consumo de medicamentos o confirmar. Usualmente las actividades tienen mínimo efecto en los valores de prolactina. Sin embargo, se puede incrementar en casos de ejercicio extenuante, durante el sueño y ocasionalmente con el estrés físico o emocional, así como por un consumo alto en proteínas. Efecto de gancho. Se debe tener precaución al interpretar las concentraciones de prolactina entre 20 y 200 nanogramos mililitro. En presencia de macroadenoma pueden existir valores de prolactina artificialmente bajos por el llamado efecto gancho. Yo agregaría que no correlacionen con el tamaño tumoral. En términos generales, un macroadenoma va a tener una prolactina muy elevada, más de 500 usualmente. Este efecto ocurre cuando niveles muy altos de prolactina saturan los anticuerpos de captura y de señal usados en los ensayos de quimioluminiscencia e inmunorradiométricos, lo que evita su unión. Es decir, tenés mucha prolactina, se llenan todos los sitios de unión y queda prolactina libre. Entonces, el resultado va dado 200 o más de 200, toca diluir para poder conocer el valor real de prolactina. El resultado es una concentración de prolactina aparentemente baja o moderadamente elevada que sugiere que el macroadenoma es no funcional. Este artefacto se puede evitar al repetir el ensayo utilizando una dilución del suero de 1 en 100. Macroprolactina. La prolactina es una hormona peptídica de 23 kilodaltons. La macroprolactina es una prolactina nativa que se une a la inmunoglobulina G de 150 a 170 kilodaltons, lo cual causa un aumento en la medición de la prolactina. Sin embargo, la macroprolactina muestra mínima o nula actividad en los estudios in vivos, por lo que debido a ella puede haber un inadecuado diagnóstico y los pacientes pueden ser tratados como una hiperprolactinemia ordinaria. No tratamos valores de laboratorio. Si usted tiene una prolactina elevada y no tiene impacto biológico en la paciente, es decir, no hay galactorrea, no hay oligoamenorreas, no hay amenorrea, no hay un tumor en la hipófisis, ¿por qué tengo que tratar esa prolactina? No tiene sentido biológico tratarla. La prolactinemia nosotros la tratamos por galactorrea o por infertilidad o por oligoamenorreas o porque es un macroadenoma. Entonces, en estos escenarios, si yo tengo una prolactina alta y no hay una manifestación clínica biológica, una indicación de tratamiento, sospechen una macroprolactinemia. El error en el diagnóstico se puede evitar al realizar un tratamiento previo. Una de las técnicas consiste en diluir 250 microlitros de suero más 250 microlitros de polietilenglicol. Se incuba 10 minutos a temperatura ambiente, se centrifuga a 4000 revoluciones por minuto para precipitar la macroprolactina. Se realiza el inmunoensayo para la prolactina en el sobrenadante y el resultado se multiplica por 2 para corregir la dilución. Acromegalia, medición de los niveles séricos de hormona de crecimiento. Este es el examen de primera línea. Se prefiere a la medición de hormona de crecimiento debido a que es más simple y solo se requiere una muestra de sangre. Para su medición se recomienda el uso del estándar internacional de la OMS para la fabricación de los ensayos de IGF-1, debido a que los niveles de IGF-1 se incrementan en paralelo de forma logarítmica con la concentración de hormona de crecimiento y esta disminuye con la edad en individuos sanos. Se recomienda obtener los valores normales para la población de la cual procede el paciente. Se pueden encontrar niveles elevados de IGF-1 en el embarazo, la pubertad y el periodo postpuberal y niveles bajos en diabetes no controlada o falla renal.
Medición de los niveles de hormona de crecimiento. Esta se considera un estudio de segunda línea. En términos generales, nosotros pedimos, cuando tenemos sospecha IGF-1 y hormona de crecimiento de una vez para no tener que repetir o demorarnos en el proceso de diagnóstico. Se espera que se encuentre elevada en acromegalia, pero como es intermitente, sin embargo, también se puede incrementar en personas sanas debido a la naturaleza episódica de su secreción, por lo que los niveles pueden tener un rango desde indetectable hasta 30. Ante esto, se recomienda que cuando exista la sospecha de acromegalia, con niveles no conclusivos de IGF-1, la confirmación se debe realizar preferiblemente con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. En individuos sanos, el incremento en la glucosa sanguínea suprime la secreción hipoficiaria de hormona de crecimiento. Aunque el mecanismo de esta reducción no está completamente establecido, parece que el incremento de somatostatina hipotalámico por efecto de la glucosa es la explicación más plausible. La prueba y su interpretación se presentan en la tabla 11, aunque es difícil establecer un punto de corte universal debido a que los resultados de la prueba pueden ser variables porque dependen del ensayo que se use para medir sus niveles. Aunque típicamente los valores de hormona de crecimiento se encuentran elevados de base y luego de PTOG, además, hasta en 30% de los pacientes con acromegalia, los niveles de hormona de crecimiento se incrementan paradójicamente a la glucosa oral. En presencia de diabetes, este comentario o esto que acaban de decir acá es muy interesante. Usted puede tener una hormona de crecimiento normal, pues en 5 y que no suprima, es decir, todo el tiempo está en 5, 5, 5, o puede tener una hormona de crecimiento que pase de 5 a 20. Posiblemente haya mecanismos biológicos distintos en ese paciente con acromegalia, que es muy interesante conocer ese comportamiento con respecto a la PTOG. En presencia de diabetes, la prueba puede realizarse si el paciente no está descompensado y parece que no se alteran los resultados, al menos utilizando un ensayo de alta sensibilidad con un punto de corte menor de 0,4 microgramos litro, como demostraron Dowry y colaboradores en su estudio. En este artículo, la mayoría, excepto un paciente, tenía la hemoglobina glicada menor de 7%. Les voy a dejar también en los links el consenso colombiano de acromegalia en la revista colombiana de endocrinología. Tabla 11. Prueba dinámica para evaluar la acromegalia. Entonces, la EPTOG se administra una carga oral de glucosa de 75 gramos, se mide hormona de crecimiento 2 horas después y medir los niveles de glucosa antes y después de la carga para asegurar la hiperglicemia. Y la interpretación es una falta de supresión de los niveles de hormona de crecimiento menor de 1 microgramo litro. Acá nos ponen el asterisco que con pruebas de quimioluminiscencia y ensayos fluorométricos de mayor precisión se podría utilizar un punto de corte de 0,3. Yo típicamente mido hormona de crecimiento a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. Y otra prueba diagnóstica que la ponen acá en la tabla 4 es la prueba de la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Esta prueba rara vez se utiliza hoy en día, aunque podría ser útil cuando no es posible realizar PTOG o cuando se tienen resultados normales de las pruebas y persiste la sospecha diagnóstica. Entonces, luego de ayuno nocturno se administran 500 microgramos de TRH intravenosa en aproximadamente un minuto. Se toman muestras de sangre al momento de la inyección y luego 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos para la medición de hormona de crecimiento. El paciente permanece en decúbito y no se permite dormir durante la prueba. Y se interpreta como una elevación del 50% o más en aproximadamente la mitad de los pacientes con acromegalia. Los valores máximos se obtienen habitualmente entre 20 a 30 minutos de aplicar la TRH. Los valores no se elevan en sujetos normales y la prueba es una prueba poco usada hoy en día, útil en persistencia de duda diagnóstica. Y con esto terminamos el capítulo 4. Vamos a seguir al capítulo 5 de patología de los adenomas hipoficiarios. Les agradezco mucho por su atención, por oír el podcast y estar presentes en el canal de YouTube y se les agradece su suscripción y un like. Deseo una feliz tarde de miércoles y un feliz resto.